Bien, muy buenas amigos y amigas de YouTube. En este tutorial vamos a ver qué tal, cómo podemos animar de dos maneras el movimiento del cabello de nuestro personaje, dependiendo de, pues no sé, dependiendo de qué tanto se mueva nuestro personaje o de la dirección del viento en caso de que lo estemos haciendo de esa manera. Vamos a aprender dos maneras. Una que probablemente cualquiera que esté viendo este tutorial o conozca más o menos el Anime Studio Pro sabrá cómo hacer, que es la animación por vectores, y la otra, bueno, la dejo para nombrarla más adelante. Aquí lo que tengo ya es un personaje que creé hace un segundo, pues que acabo de crear, pues, para evitarme tiempo en eso. Y bueno, esta vez no quiero extenderme demasiado, pero trataré de explicar muy bien las cosas, como siempre lo intento. Bien, vamos a empezar. Lo que hago acá es, ya tener nuestro personaje, me voy a crear una nueva capa vector, a la que voy a llamar mechón o cabello, como quieran llamarlo. Solo voy a tratar de explicar este movimiento, para no extenderme voy a explicar esto solo con un vector, con una capa, ¿cierto? Y este va a ser nuestro mechón. Si alguien haya visto Dragon Ball Z, o Dragon Ball, no Dragon Ball Z, perdón, sabrá que este es algo muy parecido al mechón que usaba Gohan, que tenía Gohan. Ven, vamos a dejarlo así, ¿sí? A crear solamente ese mechón. Y yo creo que ya podríamos con ese mechón solamente comenzar. Básicamente lo del movimiento del cabello, la magnitud del movimiento del cabello depende o de la magnitud del viento o de la magnitud de la velocidad del movimiento de nuestro personaje si está corriendo. Si nuestro personaje está corriendo más rápido, el movimiento de su cabello va a ser más brusco. Si nuestro personaje está caminando, corriendo más despacio, va a ser menos brusco, entonces debería llevarnos más fotogramas. Si lo mismo, si la magnitud del viento es mucha, el movimiento del cabello en este personaje debe ser bastante brusco y debe haber un intervalo más pequeñito entre los vectores, entre las capas, los fotogramas, perdón. Y si el movimiento del viento es un poco más bajo, no demasiado brusco, entonces será más suave y nos cubrirá más fotogramas. Entonces vamos a empezar. Para generar un movimiento, recordemos que en nuestro cabello o el mechón de nuestra persona está anclado en dos puntos, digamos, este y este. Estos dos puntos estará anclado el cabello, entonces esos son puntos que no vamos a mover, lo vamos a animar por vectores para empezar. Entonces lo que voy a hacer es irme al fotograma número 12 y simplemente manipular los vectores como me parece que el movimiento está lo más correcto posible. Ya eso depende de cada persona, tenemos que pues ver más o menos cómo se comporta nuestro cabello y eso. Vemos ahí el movimiento. Luego el fotograma 24 y podría de pronto simplemente cambiar la dirección del cabello, cambiar esto, los vectores, y ya tendríamos más o menos un movimiento del cabello. Lo que haría aquí para crear el efecto de movimiento es crear una capa, un ciclo de movimiento. Lo crearía entre el fotograma número 24 y el fotograma número 1, dándole OK, y vemos que ahí se crearía más o menos. No hay demasiado realismo en eso, obviamente con mayor tiempo de cada persona podría dedicarle a una persona más tiempo y ver ver qué tal nos da el resultado. Eso ya es por vectores, que yo me imagino que muchas personas ya lo conocerán, y para quienes no los conocen, pues ese es uno de los métodos, una de las facilidades que permite el Anime Pro Studio. Ahora, podemos crear otro método, más sencillo y tal vez más realista. ¿Cuál es este método? Pues a mí se me ocurrió, y de hecho se me acaba de ocurrir hace unos minutos antes de empezar a hacer el tutorial,
que podemos usar los huesos y podemos usar la física. ¿Cómo podemos usar los huesos y podemos usar la física? Por cierto, este tutorial se lo agradezco a Immortal Legend, que fue quien me lo pidió, y gracias a él fue que este método que voy a mostrar pues se me acaba de ocurrir. Tal vez lo conozcan, tal vez no. Como acabo de decir, es por huesos, y usando la física, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues primero nos vamos a ir a crear un nuevo hueso, al que voy a llamar cabello. Y dentro de ese cabello solo va a ir la capa mechón. Se nos movió un poco, simplemente nos vamos a la capa, a las herramientas de capa, y lo movemos un poco hacia la derecha, hacia donde lo habíamos dejado, para no complicarnos demasiado. Listo, ya tenemos eso ya acomodado. Antes de hacer cualquier cosa, en el fotograma 0 donde estamos, y en la capa de cabello de huesos, nos vamos a ir a crear el cabello. Voy a crear 3 huesos, solamente 3 huesos, para que para no ser demasiado complicado esto. Bien, ya tengo ahí los huesos. Como solo la capa de cabello está ahí, si me voy al fotograma número 1, puedo moverlos. Esta también pues sería otra forma, solamente con los huesos. Irme a fotograma 12, mover el hueso acá así, y acá hacia abajo, irme al 24, y mover el hueso hacia arriba, y este hacia arriba, y este hacia arriba. Y también podría ser como un efecto, ¿cierto? Pero entonces eso no es lo que quiero mostrar. En el fotograma 0 pues podemos manipular cada una de las funcionalidades de los huesos. Ahí me parece mejor porque ya no se mueve esto acá. Bien, ahora como les había dicho que lo íbamos a hacer por física, lo vamos a hacer por física. Nos vamos a crear una nueva capa vector, una nueva capa grupo. Y en la capa grupo lo que vamos a hacer es pues ponerle un nombre. Yo realmente no soy muy bueno en creatividad, entonces solamente lo voy a llamar física. A esa capa de física grupo lo voy a meter el cabello. Se nos movió nuevamente, la volvemos a acomodar. Bien, lo tengo acá. Ahora, pues poner atención a esto que no es demasiado complicado, pero sí es de poner atención. Abro las opciones de la capa física de grupo para poder activar la física en ese grupo. Me voy aquí a la pestaña física, y le doy Enable Physics, que es habilitar física o permitir física. Si lo dejase así como está, pues veamos qué pasa. Lo voy a dejar así como está, con la dirección de la gravedad normal hacia el piso. Esto son los valores que se usarían en nuestro planeta, en la Tierra. La gravedad que vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, y la dirección pues que es hacia el piso, hacia abajo, de 270 grados. Le doy OK para ver qué es lo que pasa. Acá en cabello, pues por ejemplo, si lo dejo así y le doy play, lo que va a pasar es que la física va a hacer que nuestro cabello caiga en la dirección de la gravedad y con la intensidad de la gravedad. Pero no quiero eso, quiero crear un efecto. Entonces, si doy doy doble clic al cabello, me voy a la pestaña física. Bien, aquí están las herramientas pues del movimiento de la física en el Anime Studio Pro, para señalar un movimiento, para señalar un objeto que no se mueva, cómo va a comenzar, si va a comenzar quieto o va a comenzar moviéndose, cuál va a ser la dirección inicial, si va a tener velocidad inicial, la densidad, la fricción, la elasticidad. Pues esas son cosas que en estos momentos no vamos a utilizar. Lo que vamos a usar, por ejemplo, campo de fuerza, pero no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es pivot on origin, perdón en inglés, lo que nos traduce pues pivotear en el origen. La vamos a señalar. ¿Qué significa? Ya lo explico. La vamos a señalar pivotear en el origen. Eso significa que recordamos que cuando creamos una capa de huesos y vamos a crear huesos, lo que ocurre es que el primer hueso que creamos es, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Es como nuestro hueso principal, como la columna vertebral en nuestro cuerpo humano. A partir de allí podemos podemos verlo de la manera en que se moverían todos nuestros huesos, más o menos así. Entonces, respecto a ese hueso principal se mueven todos los huesos. Ese va a ser nuestro origen en esta capa huesos. Si fuese de pronto en una capa vector, nuestro origen sería este.
el origen de la capa, que podríamos cambiar con esta opción, ¿cierto? Pero entonces, bueno, estamos en esto, entonces nuestro origen es este hueso. Como le dimos pivot en el origen, quiere decir que se va a mover respecto a este hueso. Este punto, este hueso no se va a mover de ahí, va a girar, pero no se va a mover, va a girar sobre este eje, sobre su propio eje. Si le damos play, vemos que con la gravedad que le dimos, va a pivotear en el origen, ¿cierto? Tal vez ya se imaginarán por dónde va, lo que voy a hacer. Entonces, como quiero que el viento, digamos que el viento viene desde nuestra izquierda hacia nuestra derecha, o que nuestro personaje esté moviendo desde la derecha hacia la izquierda corriendo, entonces me voy a ir a la grupo física, me voy a ir a física, y voy a cambiar la dirección de la gravedad. Me voy a poner 0 tal vez, para que sea totalmente horizontal hacia nuestra derecha. Y le voy a dar OK. Tenemos la gravedad de 10. Entonces vamos a ver que si le doy play, va a ser bastante. Es como si nuestro personaje estuviera corriendo bastante. Obviamente va a haber un momento en el que va a parar, pero pues es un efecto bastante convincente. Ya después podemos crear un ciclo entre fotogramas y crear una acción y luego añadirla a la animación que queramos hacer. Si ya que de pronto queremos que el movimiento del cabello sea un poquito más suave, que nuestro viento no sea demasiado brusco, le vamos a bajar a la intensidad de la gravedad. Podemos poner 2 o podemos poner 4, darle enter y vemos cómo se mueve. Vemos que se mueve un poquito menos brusco. Podemos poner de pronto ahí mismo entre las opciones, perdón, antes de las opciones en el hueso cabello, realizar un movimiento en la capa número 1. Perdón, en la capa número 0 sería, pero bueno, eso ya es al principio, ¿no? Podría hacer este movimiento, aquí así, y esto acá así, y luego en la misma capa número 0, en el vector de mechón, manipular los puntos pues, para que me quede dentro del rango de manipulación de los huesos. ¿Para qué hago esto? Para que el pivote en el origen sea mayor, o nos dé otra forma. Ahí ya le damos play y vemos que cómo se mueve. Vemos que pues eso lo podemos aplicar a cualquier cosa. La física es solo algo que se me acaba de ocurrir para el tutorial que me acaban de pedir. Pues para el movimiento del cabello, de pronto podríamos, ¿qué hacer? Desaparecer este hueso y dejar que este sea nuestro hueso principal. Vemos que se está haciendo ahora se nos convierte en el origen, y al darle play, por ejemplo, se va a mover solo respecto a ese. ¿Qué podría hacer para evitar que se moviera? Pues señalar el campo de movimiento, el campo de la magnitud pues, del hueso, disminuirla y darle play. Vemos que disminuye el movimiento y se ve pues más realista que si lo manipuláramos pues de otra forma. Pues para no extenderme demasiado, hasta aquí va este tutorial. Hay muchas más formas. Recuerden que este es un programa muy bueno que tiene una infinidad de posibilidades para realizar cualquier cosa. Pues se nos ocurrió esto, realizar el movimiento del cabello con la física, de integrar el Anime Studio Pro y manejo de huesos, bastante convincente. Les agradezco por ver. Si desean alguna otra explicación de este mismo tipo de movimiento, por favor pedirla, que con mucho gusto la haré. De pronto algún otro tipo o alguna otra forma más fácil, con mucho gusto la buscaré y la haré, y si me la sé la haré de una vez. Y pues si les gustó, suscríbanse. Muchas gracias por ver. Y antes de irme, para quien ha llegado hasta acá, les recomiendo, si no tienen demasiada práctica al dibujar, pues recordar que aprender a dibujar es mucha práctica, pero algo que nos ayuda mucho es instruirnos un poco. Les recomiendo la revista Dibujarte. Son 50 tomos son 50 tomos de cómo dibujar y uno de cómo dibujar dragones especial, y una edición especial de la revista que es manga. Cómo aprender a dibujar manga, son bastante útiles. Es una muy buena revista. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.